Hola a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión de diálogos aislados. Les damos la bienvenida a todos quienes se incorporan en esta 17ª sesión. Y bueno, para quienes se incorporan por primera vez, este es un encuentro en donde todos los miércoles, a esta misma hora, nos reunimos a conversar con dos invitados para que nos compartan su experiencia, digamos, acerca de las oportunidades que nos está dando el confinamiento a nivel mundial y todo lo que la pandemia nos ha generado desde esta instancia de aislamiento, acerca de sus procesos creativos y de su hábitat. Les pido a todos, por favor, mantener sus micrófonos en silencio, las cámaras si quieren las pueden activar, eh, y al final de la charla, si es que nos queda tiempo, podemos transmitirle a nuestros invitados las preguntas que nos pueden ir haciendo todos ustedes en el chat que está habilitado para eso. En esta oportunidad tenemos a dos interesantes invitados, al escritor Roberto Merino y al arquitecto y docente de nuestra Escuela de Arquitectura Felipe Sáez, quienes conversarán sobre cómo se percibe y se habita la ciudad bajo la mirada del coronavirus, pre y post coronavirus, en este diálogo aislado llamado La ciudad a pie. Modera esta conversación el académico de nuestra escuela, Víctor Villalobos. Él es arquitecto de la Universidad Finisterra y máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de Politécnico de Madrid. Además es socio de la oficina Estudio Valdés de Arquitectura y es coordinador de la línea de tecnologías aplicadas de nuestra escuela. Muchas gracias a todos. Gracias Víctor, gracias Roberto y Felipe. Los Gracias. dejo en esta conversación. Hola Felipe, hola Roberto. Yo los voy a presentar para que los que no nos conozcan. Felipe Sáez es profesor de nuestra universidad también, donde hace un curso de cultura arquitectónica. Es arquitecto de la Universidad de Chile, candidato a magíster en geografía de la Universidad de Chile y doctorando en arquitectura de la Politécnica de Madrid. Em, y Roberto Merino, escritor, poeta y cronista que ha escrito muchos libros además sobre diversos temas, incluidos deportes, ha trabajado en la revista Don Balón, en APSI, en la revista Paula, la revista Hoy, y tiene muchas crónicas que han sido compiladas en libros sobre nuestra ciudad de Santiago, y acaba de sacar un libro que se llama Puente Levadizo, que recopila textos que había escrito durante los últimos 25 años sobre artistas chilenos contemporáneos también. Y además es profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Así que muchas gracias por participar, Roberto. Muchas gracias, Felipe, que está Gracias. también en alguna parte de Chile lejana. Yo quería partir, bueno, esta conversación va a ser digregada y suelta como caminar por la ciudad, así que no va a tener mucha estructura, pero sí quería partir con una reflexión que le oí una vez respecto de los estudios de la ciudad que hacía Richard Rogers, que se lo oí en una charla, y que siempre me quedó grabada y que creo que tiene mucho que ver con esto de la ciudad a pie. Richard Rogers, en una charla después de 2 horas que nos mostró un montón de datos y comparaciones de ciudad y estadísticas, un montón de información muy dura, cuando llega el momento final donde nos dice, por lo tanto, la ciudad ideal es, y todos nos inclinamos en nuestros asientos para ver qué nos decía, dijo algo que me lo memoricé para siempre. La ciudad ideal es la ciudad en la que uno saluda a 7 amigos entre la casa y el trabajo. Y me pareció genial, porque en el fondo eso habla de una escala, habla de caminar la ciudad, habla de conocer a tus vecinos, tiene un montón de datos encerrados, esa simpleza de expresarlo de esa manera. Entonces, ¿qué opinas, Roberto, respecto de eso? Tú que eres un caminante urbano también y has escrito tantas crónicas. Eh, Decía que la ciudad ideal era aquella en que uno saludaba a 7 personas Sí, entre la casa y el trabajo. sí, Claro, claro, es una forma de... Sí, mira, se dicen muchas cosas en general. Yo creo que que la ciudad se da de manera... eh, se, se, se da de manera muy distintas. A veces incluso la impersonalidad de las relaciones puede ser, puede ser aliviante, digamos. Eh, pero entiendo lo que dice esa persona,
eh, había un ejemplo que alguien me dijo ayer que lo estaba tratando de recordar. Fíjate que el saludo es muy, muy interesante como signo. Como signo. Se pierde, o sea, en las comunidades más homogéneas socialmente, se conserva. No sé si ustedes conocen a ese personaje que hace la Francisca Folleraque, Sí, que se llama La Vieja Cuica. sí. Un día Genial. viene a Providencia, Par de ¿verdad? veces. Y está muy asustada en Providencia porque dice, ¿por qué todo el mundo me saluda? O sea, ¿por qué saludan en la calle? ¿Cachai? Y es, bueno, finalmente la teoría era que porque todo el mundo se encuentra, como que todos los que andan por ahí podrían ser conocidos, digamos, Claro. conocidos. Hay una cosa con eso. Entonces, pero yo me acuerdo que viviendo en un edificio ahí en Carlos Antunes con el Bosque, que era uno de esos edificios relativamente nuevos, en un momento, hace unos 10 años atrás, en que se da un fenómeno en Santiago que era el de la movilidad social, si no me equivoco, en que personas al tener una mejora económica, había gente que emigraba a comunas más consolidadas, como se decía en esa época. Entonces, en ese edificio, me acuerdo que yo me da cuenta que el rasgo distintivo de la distinción social, claro, redundo, de la distinción social era el saludo. Sí, yo recuerdo, porque mis hijos eran chicos y estaban educados para saludar a todo el mundo. Entonces, entraban en un ascensor, saludaban, y había gente que saludaba normalmente y otros que quedaba muy complicado. Enfurruñaban y saludaban como con el ceño fruncido. Entonces, fíjate que eso del saludo en una ciudad es significativo, fíjate, sí, es significativo. Claro, porque puede ser un síntoma de pertenencia. De pertenencia, Claro. claro, de pertenencia y de discriminación. Había un ejemplo del cual habla Gonzalo Vidal en su Historia de Chile. Principios del siglo XX, años 10, años del centenario, incluso algo que le sucedió a Fernando Santibán, al escritor criollista. Él había llegado a Santiago y había una forma de saludo en el centro de Santiago en esa época, era el núcleo de la vida social, digamos, era muy importante. Todo pasaba en el centro, digamos, que era un reducto relativamente chico. Y cuando el saludo, y había un saludo que era muy despreciativo, muy frío, que lo aplicaban sobre todo las señoras, que era, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Pero dicho de una manera un poquito más, menos pronunciada, digamos, o sea, era como una cosa así como un ruido, digamos, ¿no? ¿Cómo le va? Y esa cuestión, y Fernando Santibán se sentía profundamente ofendido y contestaba alguna barbaridad porque le molestaba mucho que le dijera cómo le va. ¿Ya? ¿Te fijas? Bueno, ¿cachai? El saludo como signo en la vida de la ciudad funciona totalmente, claro. No sé, hay gente que saluda cuando se sube a la micro, digamos, hay como también una especie como de saludo exacerbado, psicótico, digamos. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero sabéis que no lo había pensado, el saludo como signo. Yo recuerdo haber ido cuando chico, o sea, cuando joven, disculpa que lo último que digo para no capitalizar, cuando joven a Aysén, a unos pueblos perdidos, y era muy, claro, uno se topaba con alguien en la calle y todo el mundo saludaba al cruzarse, digamos, a un desconocido, a un afuerino. Es interesante el tema, está bueno. No sé qué puede decir, qué tiene que decir. Yo creo que, a mí creo que el dato más duro que te entregó Richard Rogers fue precisamente ese, el del saludo y el del encontrarse, porque la ciudad finalmente es ese encuentro permanente. No es el encuentro de la búsqueda o del plan calculado, sino que es el toparse, el caminar con la posibilidad del encuentro. Y Claro. no solamente con el encuentro con la otra persona,
sino que además el encuentro también con el pasado de repente, con reflexiones, con imágenes que reaparecen. O sea, yo creo que tal vez la ciudad que estamos cuestionando hoy día es la ciudad de los encuentros. ¿Cómo van a ser los encuentros a lo mejor después de esto que hemos vivido? No sé, hay gente que se va a subir al auto, va a llegar de la casa a la oficina y esa gente no tiene la posibilidad de los encuentros que te da la ciudad, que te están dando la ciudad. Pero yo creo que el dato más duro que está justamente ahí es probablemente la razón de ser de la ciudad, la posibilidad del encuentro. Claro, y eso, que bueno, en el caso de Rogers, él lo explicaba con todos estos datos, como les decía, porque en el fondo están todas estas teorías respecto de las 7 cuadras y que tienen que ver con las escalas de la ciudad y poder pertenecer. Quizás nosotros podríamos aplicarlo a nuestros barrios y poder encontrarnos, pero justo cuando ya íbamos creo yo, en el camino de tomar conciencia de eso, porque todas las ciudades están tratando de peatonalizarse, las ciudades importantes, viene esta pandemia, y nos hace de nuevo aislarnos cada uno en su cuchitril y quizás no volver a encontrarse por un tiempo. Entonces hay una especie como íbamos por un camino y nos tenemos que devolver, es como que estuviéramos jugando al ludo un poco con el habitar de la ciudad. Volvimos a la casilla número 1, parece. Ahora se entiende que es una situación totalmente forzosa, digamos, ¿no? Claro. No sé, en Europa el año, entre el 39 y el 45 no ha sentido algo parecido. Pero ahora, te iba a decir lo último, Joaquín Evars Bello, el escritor chileno, tenía una fobia precisamente una fobia al encuentro en Santiago, porque consideraba que el santiaguino era muy impertinente y muy invasivo. Entonces, por eso caminaba mirando como un punto en el horizonte para no cruzar la mirada y no saludar, porque se podía quedar pegado una hora en una esquina, claro, hablando de enfermedades, cosas que le desagradaban mucho. Y en París... Pero también es un encuentro, aunque lo evites, es un encuentro igual. Bueno, claro. Bueno, de hecho quedó la memoria de esos encuentros. En París, cuando un chileno lo reconocía y le hablaba en la calle, él contestaba en francés y atravesaba la calle, ¿no? Pero bueno, claro, hay otros lugares en el mundo donde, como en Italia, por ejemplo, que todo el mundo se saluda como a lo lejos, como con la alegría de encontrarse, quizás por eso se dan esas como amistades intergeneracionales que en Chile tampoco se dan, pues en Chile todo es separado, como que tenemos una cultura donde los viejos hablan con los viejos, los jóvenes con los jóvenes, no existe esa cruza de información, y yo creo que ahí es donde también tenemos un problema que es el problema de la memoria, pues, y el problema de la memoria en la ciudad también, que como tenemos esta ciudad que parece ser que es una especie de plataforma de negocios donde hay que conseguir siempre un rédito, ojalá rápido, también tenemos ese problema donde no nos gusta encontrarnos y olvidamos la memoria de la ciudad. Y ahí yo creo que también tenemos un tema donde no estamos cuidando nuestro patrimonio y nuestra memoria. Bueno, por un lado yo creo que, disculpa que no sé si la pregunta era... Dale. Sí, por favor, Roberto. Por un lado yo creo que hubo un proceso, o sea, hubo un abandono total de la memoria durante, yo diría, los años 70, 80. De absoluta indolencia respecto al pasado, digamos, y de empobrecimiento de los recintos también, de los lugares, pauperización absoluta, qué sé yo, y mucha demolición especulativa en las cuales quedaba el sitio Eriazo durante mucho tiempo. Bueno, pero después hubo una revaloración del pasado en una capa muy amplia como de la población, no solo en el sector como más instruido, ¿eh? Y yo lo veo, fíjate, en ciertos grupos de Facebook. Estoy metido en uno que se llama viví en el barrio desde julio a Niamata, algo así, un título largo. Y en verdad se nota que hay una curiosidad real por atrapar la memoria fugaz, digamos, ¿no? de la gente del propio barrio, con mucha referencia a individuos que vivieron ahí, que murieron. Hay una especie como de geografía como de habitantes de la zona, y mucha historia filtrada en esos posteos.
es precioso, o sea, son unas historias a veces macabras, ¿cachai? Con mucho prostíbulo y mucha cuestión sórdida, pero hay una memoria viva, a eso me refiero, viva sin ningún tipo de inflexión ideológica Claro. de buen, mal. Lo hacen por nada, por una necesidad humana, ¿cachai? De que no se te vaya, de instalarse en alguna parte mentalmente, Claro, y de nuevo, espiritualmente quizás de también. pertenecer. De pertenecer, exactamente, de Sí. pertenecer. Y Felipe, ¿tú qué opináis de Sí, la... yo estaba pensando que la memoria siempre como que te lleva un poco a las casas donde has vivido, a los lugares donde has estado, donde has vivido. Pero yo comparto contigo tu tema de que muchas veces consideramos la memoria como algo que es una mochila, sobre todo en la ciudad como especulativa que estamos hablando, que esta ciudad que se vuelve rugosa de repente, de tanta memoria, de tantas ganas de conservar cosas. eh, si la mirada es netamente económica, por supuesto que la memoria es un peso. Y si, digamos, si el conocimiento del lugar no se comparte, también es una cosa que va desapareciendo. Entonces, voy al punto que tú decías, como que se ha perdido esa conversación intergeneracional o entre grupos de la historia del lugar y de la historia de compartir. Yo creo que sí, el tema de la tertulia en Chile no existe prácticamente. Hay una No, especie de conversación que es más una imposición que conversación. Y yo no sé si es un tema en realidad de Santiago. Tú vas de repente a Valparaíso y en Valparaíso encuentras mucha anécdota muy presente conversando con gente de Valparaíso. A lo mejor es una predisposición allá que es distinta, pero la memoria efectivamente es una cosa que frena la mirada más especulativa de la ciudad, si la tenemos como la posibilidad de hacer de transformación. Por supuesto que si el peso de la memoria es claro. fuerte va a ser más difícil transformarla. Y en eso yo creo que se agradece la memoria, pero también nosotros tenemos un tema como ciudad, algo estábamos imponiendo antes, ese tema de por qué las generaciones van migrando permanentemente dentro de la ciudad. O sea, si tu parte del centro de Santiago, en un momento fue el barrio Yungay, después hacia el sur, hacia el barrio República, donde hay un libro muy lindo de Roberto también sobre el barrio República, con muchas reflexiones que nos apuntan un poco a lo que estamos viviendo hoy día, cuando hablamos de una ciudad fragmentada, cuando hablamos de conflictos sociales también en la ciudad. Hay una anécdota que yo no conocía, que era ese tema de la huelga de la carne, me parece que se llama, y creo que era en Pedro Montt, del gobierno de Sí, Pedro Montt, en creo, el gobierno de 1806, Germán Riesco. de Germán Riesco. Mm. Entonces ese tipo de cosas que nos parecen desconocidas, en el sentido de que como que hay anécdotas que vuelven a florecer. Cuando tú relacionas eso de la huelga de la carne con lo que pasó en octubre del año pasado, por ejemplo, no te parece tan sorprendente. Y finalmente esta necesidad de cada generación de tener una especie de tabula rasa y partir de cero, porque Mm. de República te puedes ir a Providencia, Las Condes, Vitacura, vas haciendo como una espiral alrededor de la ciudad. ¿Cuál es la Sí. necesidad de estar siempre partiendo de cero? De separarse. Eso es lo loco. Siempre tratando de separarse. Y finalmente eso ha degradado la ciudad y ahí también podríamos reflexionar si es que esta ciudad al final también nos condiciona en nuestra manera de pensar y pensar nuestra propia sociedad, porque yo creo que hay otro virus que tenemos ya inoculado muy fuerte, además del COVID que venía de antes, que es la estrechez de las discusiones binarias, donde finalmente estamos en un mundo donde todo el mundo trata de imponer una opinión más que entender una realidad. Y todas las discusiones hoy día son blanco y negro, bueno y malo. Y yo creo que es nuestra misma ciudad la que nos ha llevado también a esa relación con los demás. Porque como no nos encontramos, finalmente no soy capaz de entender ese otro mundo, de dónde vienen los demás, de cuál es su vida, cuáles son sus vivencias. Entonces todos finalmente somos todos otros. No somos nunca todos juntos. Ahora fíjate, Víctor, yo pienso que en la parte del negativo, estoy hablando en términos fotográficos, ¿Sí? psicoanalíticos fotográficos, en el negativo, que a pesar de este olvido persistente del pasado, quedan ciertas cosas que después se conectan. Yo creo que la huelga de la carne, que fue un episodio, o sea, en verdad se originó a partir del impuesto a la carne argentina, fue un problema
equivalente al de los 30 pesos del metro para el estallido. Un problema que provocó, desencadenó un descontrol social absoluto. No había policía, no había durante 2 o 3 días. La ciudad estuvo entregada al saqueo, digamos, y a la destrucción. No había policía, el presidente no era habido. Pero pensaba yo que el general Baquedano, en términos simbólicos, el general Baquedano gobernó Chile. No tengo el dato, o sea que no, se me olvidó el dato preciso, pero gobernó 2 días Chile, me parece que después de la muerte de Balmaceda, que fue precisamente en la época, en el momento de los saqueos, eso fue el 91, unos años antes. Es curioso que el general Baquedano, que fue al que se le acusó de ser incapaz de controlar la destrucción, haya sido el símbolo ahora, el 2019, en que fue ridiculizado, pintarrajeado, te fijas, convertido en mamarracho. O sea, estaba en su destino anterior, como que su destino se hubiera replicado, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en alguna parte queda. De hecho, esos hechos traumáticos. La huelga de la carne fue uno de los hechos traumáticos que llevaron precisamente a lo que decía Felipe, en un momento a la emigración interna, digamos, ¿no? de la clase, digamos, que se demoró varios años, pero que terminó finalmente por ser total la emigración. Del barrio República, 18, digamos entre 18 y República. Esa parte de Santiago que había sido urbanizada hacia 1860, en la década del 60, y que concentraba que concentraba la riqueza, digamos, del momento, los palacios de moda, y una clase social ascendente, nueva en las esferas oligárquicas, que eran los mineros, digamos, ¿no? Las fortunas mineras. Entonces, ese barrio se transformó en el barrio elegante, en la parte parisina de Santiago, ¿no? París siempre ha sido, o sea, durante mucho tiempo fue el modelo. Y para eso ayudó mucho el Palacio Cousiño, el Parque Cousiño, el Club Hípico, como imantadores de urbanización. Pero bueno, el hecho es que cuando, en los años 30, cuando va a ganar, fueron años de agitación social, de agitación política también, cuando gana el Frente Popular, se acelera la emigración, porque todavía estaba vivo el recuerdo de la huelga de la carne, de los saqueos, y de los incendios, y de los enfrentamientos a balazos que hubo también, ¿no? O sea, estas guardias que hubo para el 2018 también estaban en el año 5 para la huelga de la carne. Guardias blancas se llamaban en esa época. Ya. A mí me gustaría... No, dale, Felipe. No, dale nomás. Sí. No, que Dale. quería hablar de otro tema que yo creo que quedó expuesto en esta pandemia. Tú, Roberto, que también eres profesor, y tú, Felipe, también, sobre cómo esta sociedad, además, en los últimos años, con este como camino del exitismo, desdeñó un poco a las humanidades y al arte en todas sus formas, en la parte importante de la educación, y cómo este encierro obligado nos hizo ver que los que sí mantuvieron esos intereses, sí mantuvieron los oídos y los ojos abiertos y están acostumbrados a leer, a ver cine, a oír música, o a lo mejor tener algunas aficiones como pintar, dibujar o lo que sea, escucha, que se les hizo más liviano el mundo que nos tocó vivir obligados, y cómo esa nueva mirada de repente podría traer de vuelta esa humanidad que quizás perdimos en la educación. ¿Qué creen ustedes? Adelante, Felipe. A ver, yo creo que sí, yo creo que es bien importante
un cambio que tiene que producirse en algún momento, que es un poco la primacía que tienen los números, la cuantificación de todo, como que los números se convierten en la razón de ser de todo, y la verdad es que no pueden ser más que un instrumento, más que una manera de medir alguna cosa, alguna consecuencia con un dato. Claro, se agradece tener el dato, pero no es el número lo que se debe conseguir, sino que es más que nada cómo apuntar, bueno, lo que siempre estamos hablando, sobre todo en el tema de la educación, a la calidad, pero a todas las formas de calidad. En el fondo, no la calidad con lo que se tiene, sino que la calidad más bien pensado en las ideas, en la manera en que nos relacionamos, en la manera como estamos pensando el país, y no conformarnos en el dato del número, sencillamente. Yo creo que fue una sorpresa un poco eso, para todo el mundo de la economía, para todo el mundo de decir, oye, si tenemos tan buenos números, ¿por qué está pasando esto? Y finalmente, yo creo que es justamente ese desbalance que se produce entre las humanidades y las ciencias, en la necesidad de medirlo todo, de cuantificarlo todo, de no dejar, digamos, espacio para la curiosidad, para la anécdota, por ejemplo. A mí, yo me considero un buen lector de historia y en general de lo que pasa en la ciudad, pero sin embargo me sorprendió lo que hablamos recién de la huelga de la carne en Santiago como un tema que yo no conocía absolutamente, que en el fondo de alguna manera tenemos un desconocimiento nosotros mismos también de la ciudad donde habitamos, de la historia del lugar. Y me parece importante ver en la ciudad, digamos, las distintas capas, cómo se van sobreponiendo y cómo puedes ir sacando una capa y descubriendo una cosa que está debajo y que está detrás, no por un número, sencillamente por un ejercicio de curiosidad, por una inquietud, de sentir un poco dónde estás, cuáles son las raíces, y rescatar eso que a lo mejor es muy difícil de cuantificar o de sopesar o de comparar incluso. Mucha gente considera que algunas de las humanidades son casi una cosa como inútil. Se me olvida cuál es el autor italiano que está muy enfocado en este tema, que de hecho la Universidad de Valparaíso editó un libro sobre él, que estuvo en Puerto Ideas, y que ya me voy a acordar cómo se llama, pero también es justamente ese reclamo desde lo que se considera un poco un saber inútil, que finalmente es lo que te ayuda para descubrir qué está pasando. Claro. ¿Ya? No van a ser los números que te van a decir lo que está pasando. Y te desarrolla el juicio crítico. Absolutamente, sí. Yo creo que los números han agarrado en Chile sobre todo una prepotencia increíble en imponerse en las conversaciones, en imponerse un montón de datos. Como que el dato te va a dejar callado cuando la realidad es otra cosa, y tú lo que estás viviendo, claro, las conversaciones que estás teniendo son otra cosa. A ti, Roberto, también. No sé, Roberto. Yo no tengo mucha vinculación. No sé, no he tenido problemas con las cuestiones de números, digamos. O sea, con la numerificación, digamos, de la realidad. Ahora lo que veo yo lo que sí veo es una red de lenguaje sistémica, además, pero entre burocrática y política, que se filtra en la administración del Estado, de las universidades. De repente uno pierde la libertad en la medida que tiene que responder a unas evaluaciones que son modélicas, digamos, que no consideran en verdad la fenomenología de la situación en la que uno está, sino que vienen de otra parte. Y que son... Mira, yo creo también, y lo he visto en las empresas, en los lugares donde he estado, que cada cierto tiempo se cambia todo el sistema. Hay unos gallos que convencen a los demás de que hay que cambiar el sistema y actualizarse. Y entonces cuando uno se ha acostumbrado a funcionar de una cierta manera y a mandar los mails de una cierta manera y a registrar su actividad de una cierta manera, viene un tipo que cambia todo en los veranos, en las vacaciones. Ahí se cambia todo. Y no es gratuito, no es inocente, ¿te fijas? Es una manera de control.
¿De control para qué? No sé, yo creo que una compulsión al control. No creo que sea un control productivizado en alguna dimensión. No pasa mucho, pero eh, eso para mí es el equivalente a la pesadilla de los números. Claro. Burocracia. Nuccio Ordini se llama el autor italiano que te mencionaba recién sobre justamente la crítica que se hace desde las humanidades al predominio de estas evaluaciones permanentes. La Y muchas veces universidad se cambian los sistemas no siempre se evalúan los sistemas, sino que se imponen y después 2 o 3 años aparece lo que dice Roberto, otra persona con una teoría nueva, sin claro, haber evaluado ni siquiera lo que se hizo. que logra convencer a los que financian de cambiar el modelo. O sea, puta, son finalmente comerciantes de modelos. No sé, es muy extraño. Y eso, entonces y es un lenguaje, mira, es igual que el lenguaje de las postulaciones de financiamiento, que es como otro idioma, distinto al castellano. Entonces, la gente que sabe traducir el castellano a eso, le va bien, ¿sabes? Porque, bueno, primero sabe cuáles son los temas que la mente oficial financia. Puede ser la marginalidad un día, puede ser, anda a saber, el territorio, anda a saber, son unas modas totalmente inefables en sus cambios. Y los que saben traducir, los que saben el lenguaje de las postulaciones, se las ganan. Tú no podías decir que quiero hacer una obra de teatro sobre la huelga de la carne y Germán Riesco, sino que tenés que meterlo en un contexto muy traducirlo a su idioma. ¿No? Aquí hay en términos de marginalidad, hay una manifestación de la fuerza de los actores marginales de la sociedad, en un estado, en un momento, en un sistema oligárquico, era el periodo oligárquico parlamentario. Ya, ahí tenéis una traducción política de la cuestión. Si no, el puro hecho de gente destruyendo la ciudad por una reivindicación económica y un malestar, parece que no se ve o no se entiende. Es muy extraño, muy extraño. Sí, hay un tema, a mí también me ha tocado participar de repente y uno de repente se encuentra con preguntas, bueno, la medición del impacto, y uno dice, claro, voy a tener un impacto, creo que sí, pero el impacto no es tampoco muchas veces una cosa inmediata, es una cosa que puede detonar algo más importante a largo plazo. Finalmente, si tú empiezas a verlo como el impacto como una cosa en muy corto plazo, con inmediatez, no tiene profundidad lo que tú estás proponiendo. Es retórica. ¿Perdón? Es retórica, puedes contestar eso con retórica. Retórico, claro, es retórico. Y yo creo que, por ejemplo, en todo lo que estamos tocando en este momento es el tiempo en que las cosas echan raíces y se ponen arraigo y tú puedes evaluarla con una distancia que es muy distinta a la inmediatez, por ejemplo, en un caso en los programas pedagógicos muchas veces. Una crítica grande también a la pedagogía y a los cambios permanentes en sistemas de evaluación, pero no al conocimiento, lo que la gente está aprendiendo realmente. ¿Cómo mides ese conocimiento? ¿Cómo mides el impacto que tú puedes tener en alguien? Yo creo, por ejemplo, que en temas de cultura muchas veces el impacto no va por la cantidad. No sé, yo esa discusión la tenía en Valparaíso cuando nos dicen de repente el carnaval de los 1000 tambores. ¿Por qué 1000 tambores? ¿Qué te importa? ¿Cuántos pianos necesita una persona como... Sí, Garrao a lo mejor necesitó 1000 pianistas para convertirse en un pianista como fue Garrao. Bastó con que alguien detonara en esa persona esa inquietud. Y tampoco es una respuesta inmediata. Para llegar a ser un pianista de ese tipo no necesitas un impacto inmediato, es muy largo todo eso. Entonces, el tiempo, el arraigo, la pertenencia, son conceptos que están ligados mucho al lugar y al tiempo, y no a la inmediatez con que se hacen los programas. Me refiero a los programas, sobre todo los programas de postulaciones o políticos, o de postular a fondos o postular a cosas que de alguna manera se sienten con la obligación de repartir el presupuesto y el impacto tiene que ser inmediato y no mucho más largo. Y
Ahí quizás se puede relacionar, que yo quería plantear otro tema que tiene que ver con la enseñanza nuestra de la arquitectura. Tú, Felipe, que haces clases en nuestra facultad, sabes que más que buscar soluciones, nuestra escuela siempre ha buscado proposiciones y por lo tanto, más que irse por el lado de los resultados, siempre hemos valorado entender bien el proceso. Y Roberto, tú que estás escribiendo tu último libro sobre, o sea, esta recopilación de crónicas de arte, parece que tú también te gusta entrar en los talleres y entender procesos de los artistas, ¿no? Sí, o sea, sí, fíjate que, claro. Lo que pasa es que yo como escritor sobre arte visual he sido muy constante y totalmente me pediría como amateur, digamos, para mantener la libertad. Digamos. Pero últimamente sí me interesaba era mejor, tal como en las crónicas, siempre era bueno ir al lugar del que uno iba a escribir, ir que fuera 5 minutos. Siempre uno va a encontrar algo Una hebra que tirar. que tiene que ver con la obra que está ahí, no del todo revelado, que te fijas, es uno el que hace la conexión. La forma en que están colgadas las cosas, o la forma en que el artista, curiosamente, adorna su propio taller. ¿Fijas? Las cosas que pone como adorno, en un lugar que está dominado por la visualidad, digamos, pero hay y esas cuestiones siempre terminan explicando la obra de alguna manera. Y las crónicas, cuando escribía Crónica de Santiago, escribía sobre los lugares, siempre tenía información de archivo, qué sé yo, de lectura, pero siempre pegaba una arrancada, aunque fueran 5 minutos, el lugar estaba ahí haciendo nada. Y cualquier cosa que pasara, Claro. Que pasara un perro persiguiendo, qué sé yo, a un gato, no sé, ¿sabes? Metido en la crónica, parecía que era el puntum de la crónica. Claro. Cuestión que pasó que no era nada, era algo cotidiano. Pero le daba como una especie de dinámica temporal, un flash. Entonces, por eso yo iba a los talleres. No por una cosa ritual, como entrar a la zona sagrada del artista, sino más bien como técnicamente para lo que se llama sapear. Era como eso, ¿no? Como en calidad de espía. Sí, sí. Pero interesante ese ejercicio porque en el fondo es como tratar de tropezarse por ahí con una hebra que uno tira y reconstruir quizás un poco fantasiosamente, quizás una realidad. Yo pretendo que no sea fantasioso, digamos, de que esa reconstitución sea, que haya una especie de objetividad. Para mí esas hebras, esas pistas como inconscientes, las considero impersonales, o sea, fuera de la subjetividad. Yeah. Trato de no caer trato de no, o sea, cuando expreso la subjetividad, doy las pistas de que lo estoy haciendo, pero trato de que esos hallazgos estén fuera de mi imaginación. Eso. Yeah. Lo que puede ser también un proceso fantasioso. Claro, porque igual viene de ti. Sí, yo creo, a mí me interesó esa respuesta de Roberto, porque yo creo que, claro, lo que está alrededor es bien importante muchas veces, lo que va decantando, lo que el tiempo va dejando depositado en los muros o en los lugares que están en el mismo taller, que mucha actividad siempre anda como una borra, y detrás de esa borra hay muchas veces una obsesión también, y Claro. esa obsesión. Claro. No, Claro. por supuesto. Y por ejemplo, viendo lo que decía Víctor, la universidad para mí, y la Finisterra en especial, la universidad siempre va a ser el lugar de las preguntas, de las grandes preguntas. A lo mejor no siempre la respuesta, pero detrás de cada pregunta siempre hay una reflexión, una cosa que va quedando en la borra. Y la universidad, la Finisterra, tiene una ventaja en las reuniones permanentes de los coordinación que se hace, que se aprende mucho del otro, se aprende harto. Entonces siempre va quedando esa borra de conocimiento y de la elección del otro en este mundo de las preguntas que nos estamos haciendo permanentemente. El cuestionarse un poquito lo que es la universidad, ese tema que estabas tocando recién. Yo
me está dando vuelta mucho en la cabeza un libro que está leyendo, bien cuestionado lo que está pasando con la universidad en Europa, y de alguna manera también en la universidad nuestra tenemos hartos parecidos sobre el tema de la educación, y ellos hablan de que se le da tal prioridad a la educación del afecto por sobre la educación del conocimiento. Entonces, si no estamos perdiendo un poco el rumbo en delimitar el afecto, digamos, como una finalidad de la universidad más que el conocimiento. Y yo creo que esa reflexión tiene que estar permanente en nosotros también. ¿Qué se enseña? ¿Qué se está aprendiendo? Y yo creo que lo hacen todos los profesores. En las reuniones de coordinación generalmente aparece el tema permanentemente. ¿Qué está apareciendo? ¿Cómo está llegando? Y yo creo que las preguntas tienes que hacértelas todos los días. Y son permanentes. Y la universidad tiene esa ventaja de ser el lugar de las preguntas, no de unas respuestas tan estructuradas ni tan duras también. No es una industria. Claro, no es resultadista, no debería hacerlo. Claro. Es mejor entender los procesos que hay detrás de eso. Sí, y muchas viene el cuestionamiento, pero también viene ese tema, por eso lo relaciono un poco lo que decía Roberto, algo queda, algo va decantando, algo va haciendo esa borra que finalmente tú empiezas a sentirlo cada vez más firme, como una cosa, como una base que se va endureciendo y que tú ves, de alguna manera se vuelve un lugar donde vas escarbando también para encontrar ideas, razones, no sé, respuestas. Pero yo creo que más importante es las preguntas. Sí. Lo del afecto, eso no lo entendí del todo. ¿Quién lo planteaba? Nos lo planteaban básicamente a que de alguna manera el conocimiento no es tan importante como las competencias, cuando se habla en la universidad de las competencias. Eso en Europa ahora. En la Europa, claro, Europa, más que nada la crítica siempre se está haciendo a Bolonia, al sistema de competencia, en el sentido que aprenda a trabajar en equipo. Ok, ese es un ticket, aprender a trabajar en equipo, pero ¿qué conocimiento está adquiriendo? O aprenda a cumplir ciertas cosas, como las competencias, más que nada como formando a una persona en habilidades, más que en conocimiento. Esa es la crítica de la educación del afecto. Claro. Y de nuevo tiene que ver con la inmediatez. Como con estos tiempos que todo tiene que ser mucho más rápido. En vez de demorarse es algo malo, como pareciera que en nuestros tiempos. Y yo no sé, a alguien le leí una vez una frase que me quedó grabada, que me encanta usarla, que decía, la mejor manera de usar el tiempo es demorándome, así me aseguro de usarlo todo. Y me encanta, porque eso también tiene que ver con la observación. Uno no puede observar si anda corriendo, y uno no puede descubrir esas hebras que hablas tú, Roberto, de la ciudad, si anda rápido, sin mirar. Entonces, quizás en la ciudad también tiene que ver con la escala de la ciudad, y quizás la ciudad uno puede entender cómo vive y cómo palpitan esas cosas en las proximidades más que en la ciudad tan extensa. Entonces, también tenemos como modelos de ciudad donde valoramos mucho los parques, pero no hemos olvidado de las calles y las veredas, por ejemplo, que para mí son el rey del espacio público. Es mucho más interesante para mí caminar por una vereda donde pasen cosas que ir a meterme a un parque donde tengo una persona a 100 metros. Pero no hemos ido como convenciendo de cosas que son opuestas a eso, ¿no es cierto? Como no encontrarse con nadie, no saludar a nadie, no estar cerca de nadie. Pero no estamos perdiendo todas esas otras hebras que habla Roberto, ¿no? Ahora es un proceso misterioso, ¿eh? Porque por un periodo a nadie le interesa como caminar por las calles. Quizás yo estimo que en Santiago hay un problema específico de invisibilidad de la ciudad misma. Por una cosa de perspectiva, por una cosa de ruido, incluso te diría por una cosa como de resolana, de visibilidad. Yo recuerdo haber visto el libro Palacios al sur poniente de Santiago, de Rodríguez Cano. La hija, la Sole Rodríguez Cano, después sacó una colección de libros grandes sobre edificación en distintas zonas. Pero al ver ese libro, que tenía unas fotos muy nítidas, muy impresionantes, en verdad, me di cuenta de que esos eran los lugares por donde pasaba todo. Y sin embargo pasaba sin querer mirar,
porque había algo hostil en la atmósfera, en las calles, ¿no? Hay mucho ruido, mucha gente, ¿no? O alguien, o gente que te intercepta con algún timo, anda a saber. Pero la cosa es que uno pasa rápido, con la mirada fija en otro lado. Bueno, descubrí la forma de esos palacios en la fotografía, que la fotografía en ese caso implicaba una especie de distancia. Esa distancia estaba dada en la Alameda, al menos antes, por el ancho de las veredas y porque al medio había un parque. Había un parque desde Ejército hasta aproximadamente San Francisco, te diría yo, un poco más abajo. Y ese parque te permitía, la zona para los autos era muy estrecha en ambos lados. Las veredas eran anchas, el parque te daba perspectiva, entonces, y la Alameda se usaba era el gran centro de reunión colectivo, o sea, de instancias colectivas, por ejemplo, en la época del Centenario. Las Pascuas se celebraban ahí, los 18 de septiembre, la fiesta del Centenario tuvieron esa franja como protagónica, digamos, ¿no? Entonces, al perder perspectiva, se pierde, y también el enrolamiento de la vida diaria, que es un poquito... Sí, el profesor de filosofía de la Católica hablaba de esos días. Sí, por angas o por mangas se suspendían las clases. Y que ese día era una oportunidad de ver por primera vez aquellos lugares por los que uno pasaba todos los días. Me permito decir lo último, porque no quiero ocupar el tiempo. Hay algo que tiene que ver con condicionamiento de la mirada. Cristian Uneus tenía un texto muy lindo sobre un árbol, sobre el ylang ylang. Él decía que encontró un ylang ylang en un vivero, en un negocio de plantas, y compró varios, y se enteró que existían, nunca los había visto, qué sé yo. Lo echó en la camioneta, se fue a hacer clase al DH, al Departamento de Estudio Humanístico, y después, en la tarde, se fue al campo cercano donde vivía, hizo la ruta que hacía todos los días, que había hecho durante años, y se dio cuenta de que en el camino había muchos ylang ylang, y que no los había visto nunca, nunca. Solo al conocerlo, después pudo reconocer, claro, inmediatamente, ¿cachai? Es un fenómeno de la mirada. Claro, mientras más conozco, más veo, y mientras más veo, más conozco. Claro, exacto. No, y eso pasa siempre, creo, en la ciudad. De todas maneras, en la ciudad de repente te sorprenden cosas que dabas por vistas y que en realidad no lo habías notado. Yo creo que permanentemente depende también del estado de ánimo de una persona como usted. Y el tema del uso del espacio público, este uso de la Alameda que fue perdiendo de alguna manera funciones cívicas, ya, para convertirse básicamente en un corredor, en un tema de velocidad y de paso y de... es evidente que altera de todas maneras la mirada, que altera el espacio per se. Y claro, a mí también me da vuelta un tema, porque a raíz de un texto que estaba leyendo de un urbanista italiano, una crítica al tema de que nosotros vemos la ciudad de una manera tan fragmentada, vemos una parte de la ciudad aislada por el todo muchas veces, y nos sorprende la cantidad de ciudades que cohabitan o que están al lado nuestro, o vemos algunas y otras las pasamos muy rápido, no las estamos viendo a la misma velocidad, de la misma manera. Y la pregunta de él era que nosotros no estamos haciendo de alguna manera que cuando vemos que la ciudad como una consecuencia de la desigualdad, por decir algo, él dice que en realidad el punto es al revés, que es la ciudad la que provoca la desigualdad de alguna manera. Yo creo eso también. Que hay una desigualdad
las miradas, y uno si piensa Santiago, que a mí me llama siempre la atención esta fragmentación. No estoy hablando de la fragmentación espacial, estoy hablando de la fragmentación de estos pequeños alcaldes que son de alguna manera como señores feudales, en cada uno en su rincón, haciendo su propia ciudad, o haciendo su parte de la ciudad, o su imagen ciudad, hasta con un logo y una especie de objetivo. Lo que queremos para la comuna es tal cosa, y nos desvinculamos un poquito del resto de la ciudad, de las consecuencias que puede tener la ciudad. Entonces la fragmentación sí, a lo mejor también es provocada por la misma ciudad, por la misma mirada que estamos haciendo nosotros como ciudad. Más allá de que efectivamente tengan espacios distintos, una fragmentación espacial y social, obviamente. Entonces estamos siempre en ese tema: ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿La fragmentación es resultado de la ciudad, o la ciudad es un resultado de la fragmentación? ¿Cómo estamos? No sé si es tan importante la respuesta, pero sí me parece que volver a dar vuelta a la pregunta es un ejercicio que hay que hacerse. Y esta mirada de esta cantidad de alcaldes, cada uno con un poder en una parte del territorio, es de alguna manera la fragmentación ya llevada a la ciudad completa, al tema, a la política de la ciudad. Claro. Y yo creo que lo hablamos nosotros antes, Felipe, también, en la mañana. El otro tema que habíamos hablado que nos parecía interesante era, de nuevo, en esto del uso del espacio público, cómo se anula el espacio público cuando la ciudad es solamente una plataforma especulativa, porque finalmente el problema que tiene Santiago es que, como tiene la densidad bajísima, es muy extensa, y por lo tanto no provoca eso mismo que tú estabas diciendo, que es esta digregación gigante. Y a eso se le suma que tenemos un modelo ideal de negocio inmobiliario donde el mejor de los mundos es hacer un rascacielos donde concentro toda la densidad en una torre, y lo que termino haciendo ahí es abandonando el perímetro de la manzana, y cuando uno abandona el perímetro de la manzana es un cáncer para la ciudad, ya no dan ganas de caminar, que es lo que hemos hablado todo el tiempo. Se acaba la ciudad a pie cuando uno tiene concentrada la densidad y no tiene cuidado el perímetro. Entonces uno puede caminar cuadras de cuadras con pandereta bulldog o reja. Entonces, ¿qué estamos construyendo como ciudad ahí? También es digregación. Así es, sí. Y yo creo que a lo mejor también es una de las cosas que lo que nos ha pasado este último tiempo, estar encerrados, nos cuestiona también la manera como estamos habitando y cómo estamos viendo la ciudad. Y cuáles son los espacios reales que tú puedes expandirte como ciudad. Bueno, tenemos toda una crítica de repente muchas veces al predominio de lo inmobiliario, pero yo creo que hay mucha gente que ha grabado con este tema por muchísimo tiempo, la manera como perdimos un poco ese vínculo con el exterior. Y la ciudad nos lo está facilitando en muchas partes. Hay barrios que son impecables, y yo creo que Santiago todavía tiene ese tema de ser caminable en gran medida. Y que no poder hacerlo es bien frustrante. Sí. ¿Tú, Roberto, acostumbras a caminar con tu rutina o más bien a divagar por la ciudad? ¿Caminatas rutinarias? Caminaba antes, no camino mucho, ya ando por mi zona nomás. Así que, pero tengo todavía viva la experiencia de esos desplazamientos. Hay una característica de Santiago que podría ser aún más intensificada, que es muy bonita, que es la continuidad de los parques. Que es una cosa que ha funcionado bien, a pesar de que el Parque Bustamante, claro, el Parque Bustamante destruyeron la estación de Pirque en los años 40, sí, que era muy linda, era el mismo arquitecto del Bellas Artes, si no me equivoco. Y la cosa es que, claro, porque ahí la línea del tren originaba una zona café, creo. O sea, la línea del tren origina una especie de despoblado a sus alrededores, ¿no? Entonces, claro, no se consideraba que ese tren fuera necesario. Después, increíblemente, cuando se construyó el metro,
retomaron esa misma, Pasado. ese mismo trayecto, ¿no? Ese mismo trazado. ¿Sí? O sea, pero en todo caso, que ese parque conectaría idealmente con la avenida Mata, y que conectaría llegaría al parque Cousiño, ¿no? Y ese parque está conectado con el parque Gran Bretaña o Almaceda, que a su vez está conectado con el Forestal, y por detrás, por la Costanera, estaría conectado con el parque, el Bicentenario, finalmente, si es que se los nexos. O sea, Santiago se podría caminar de Vitacura a Matucana, si sea por el Parque Los Reyes. Eso yo creo que es un valor de Santiago actual. Y probablemente hay valores reales en la vida que esta ciudad ofrece, ¿no? Lo de la pandemia, del encierro, todo eso yo lo pondría entre paréntesis, a pesar de la intensidad con que ha modificado nuestras vidas, pero es Émile Jecquer, sí, Émile Jecquer. Me acaban de dar el nombre del arquitecto. De la estación Pirque, la estación o Providencia, tuvo muchos nombres. La estación de Pirque se llama. Sí. Y la cosa es que hay varias posibilidades. De hecho, me parece que en los últimos años, en los últimos 10 años, se estaba dando una especie de disfrute mayor de la ciudad y por parte de todo el mundo. Y además había se dio un fenómeno en los últimos 10 años, 10, 15 años, que antes no existía en Santiago, que era el de la simultaneidad de actividad. Había un lugar donde ir en la noche, un lugar donde había un par de restaurantes, había muy poco, digamos, ¿no? Y de repente empezó como que esa sensación de que están pasando cosas en la noche, sobre todo en todos lados. Barrio en Bellavista, en Italia, en Manuel Montt. Mesa de las Veredas. Mesa de las Veredas. Zonas distintas. Santiago se transformó en una cosa muy bullente. Y antes era, no sé si se acuerdan, el barrio Italia, antes de que se transformara en este centro como gastronómico, que tenía su encanto, pero una cosa muy mortecina en la noche, muy, muy desolada. Claro. Como era Bellavista antes del año 86, que empezaron con los festivales del barrio Bellavista y se transformó en lo que es hoy día. Bellavista era un barrio totalmente apartado, de que uno escuchaba el rugido del león en la noche cuando iba pasando por ahí. Solo. Sí. Supe que había, hace poco leyendo algo, no me acuerdo dónde supe que había algo sobre Chuc de Mansur, que por la calle López de Bello había seques, hasta hace no mucho tiempo. Era una cuestión medio campestre. Y que solían inundarse, y que por eso el restaurante Venecia se llamaría Venecia, por las inundaciones. Pero no sé si es una especulación fantasiosa, ¿no? Sí, pues. Claro, que a propósito esa es mi ciudad favorita del mundo, donde hay solo veredas y no hay calles. Claro. Y ahí sí que uno está obligado a encontrarse con la gente. Bueno, yo les quiero dar las gracias, ha sido muy, muy interesante la conversación, muy entretenida. Hicimos lo que esperábamos, divagar sobre los temas, como cuando uno camina por la ciudad. Así que yo creo que ha sido muy entretenido para todos también. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Sí, muchas gracias a todos los participantes, especialmente a Roberto y a Felipe. Muy interesante, como decía Roberto, en el fondo al conocer también podemos reconocer, ¿no es cierto? Como complementa a Felipe, hay tantas cosas que se dan por vistas y en verdad no las vemos tampoco. No sé, me parece que nos dejan ahí como una tarea pendiente a todos nosotros, sobre todo la importancia de la formación como arquitecto de nuestros estudiantes. Gracias, Víctor, por moderar esta conversación. Y nada, los dejo a todos invitados a revisar las conversaciones que no han podido participar, están todas en nuestra página web. Y Magdalena, perdón, ¿no había unas preguntas por chat?
Por chat, ya, Víctor ya las absorbió, ya las Sí, yo las absorbí y las iba tirando entre medio. Perfecto, es que alguien dijo, me quedé con la idea. Ya. Sí. Gracias a todos. Gracias Roberto, gracias Felipe. Gracias, que estén muy bien. Gracias Maida, Víctor, Roberto, Felipe. muchas gracias. Chao, que Chao. estén bien. Chao.